líderes educativos. Plantea el tema creación de cuentos. Comenta con tus alumnos si saben lo que es un cuento o sus características. ¿Has escuchado cuentos o relatos originarios de tu comunidad? Pregunta a tus papás, abuelos o incluso vecinos si saben alguno. Pero antes, veamos lo que es un cuento. ¡Vamos! Los cuentos, como el de Caperucita Roja, deben empezar de alguna forma. ¿Sabes cómo? Mira. Todos los cuentos son historias inventadas por algún autor que las creó usando su imaginación para entretener e interesar a sus lectores. A veces los cuentos relatan historias de fantasía y otras veces cosas que podrían sucederle a la gente real. ¿Todos conocen Caperucita Roja? ¡Ese lo conocen todos! El autor de Caperucita Roja es un señor francés que se llamó Charles Perrault y que escribió ese cuento hace más de 300 años. ¿Caperucita es un cuento real o fantástico? Es fantástico. ¿Cómo va a pasar que una niña hable con un lobo y que el lobo se disfrace de abuela? Pensemos en las características que tienen los cuentos. Es muy bueno para enriquecer las historias contar cómo son los lugares que se mencionan. En este caso, contar cómo es el bosque ayuda a que los lectores puedan imaginarse mejor todo lo que pasa. También sabemos que la casa de Caperucita está lejos de la casa de la abuela, porque tiene que hacer un camino muy largo para llegar. Yo me imagino un camino lleno de árboles y animales. Los personajes de este cuento son Caperucita, el lobo y la abuelita. Te falta el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Y hay otro más, el narrador, que es el que cuenta la historia. Los cuentos siempre tienen un principio en el que se cuenta sobre los personajes y se introduce la historia. El cuento empieza diciendo que Caperucita está llevando algo de comida que le dio su mamá a la abuela que está enferma. Sale de la casa y se encuentra con el lobo. Muy bien. Después en los cuentos siempre aparece algún problema. Es el lobo que le indica mal el camino a Caperucita para llegar primero a la casa de la abuela y comérsela. Y después se come a Caperucita. Es un gran problema el de este cuento. Se puede resolver bien, como en el caso del cuento que estamos viendo, con la llegada del leñador que salva a la abuela y a Caperucita, sacándolas de la barriga del lobo. Para finalizar, se puede presentar la vida de estos personajes transformadas por la situación. Por ejemplo, Caperucita que aprendió la lección de no hablar con extraños en el bosque. ¡Bravo, Santi! ¡Los felicito! Platica con tus compañeros lo que te cuentan tus familiares, si te contaron sobre la historia de tu localidad, leyendo personajes, pues esto te puede servir para generar tu propio cuento inédito y original de tu comunidad. Para obtener información de tus papás, abuelos o miembros de tu comunidad sobre la fundación de tu localidad, medicina tradicional, tradiciones, costumbres, puedes aplicar una entrevista. Veamos cómo. Una entrevista es una herramienta que nos permite obtener información sobre algún tema en específico. Esta consiste en una conversación entre dos o más personas, donde hay un entrevistador, es decir, quien realiza las preguntas, y el entrevistado, que es quien las contesta. Para poder realizar una entrevista, es necesario prepararnos adecuadamente, por lo que debemos realizar los siguientes pasos. Paso 1. Debemos decidir sobre qué tema será nuestra entrevista, ya sea sobre deportes, pasatiempos, música u otros. Paso 2. Debemos elegir a quién deseamos entrevistar. Paso 3. Después, debemos formular las preguntas para la entrevista. Estas deben ser claras y acorde al tema elegido. Paso 4. Debemos elegir la manera en que vamos a guardar la información que obtengamos en la entrevista, ya sea de forma escrita, grabación o un video. Paso 5.
Antes de realizar la entrevista, debemos asegurarnos de que la persona desea ser entrevistada y que contamos con su consentimiento. Paso 6. Al realizar la entrevista, debemos ser amables, escuchar con atención y no interrumpir a nuestro entrevistado. Paso 7. Al finalizar, debemos revisar la información obtenida y trasladarla de manera escrita, esto en caso de que se encuentre en una grabación o un video. Cuentos y leyendas de mi comunidad. Un hombre quería hacer leña para encender la lumbre y comenzó a golpear un árbol con el hacha. Entonces, oyó una voz que le suplicaba que no siguiera golpeando ni cortando las ramas. El hombre se puso a oír bien y notó que era el mismo árbol el que le hablaba. No me golpees, no me lastimes, déjame vivir y yo te pagaré algún día. El hombre sintió lástima del árbol y dejó de golpear con el hacha y fue a seguir sus trabajos en la milpa. A mediodía, cuando vino su mujer, se sentaron bajo la sombra del árbol para refrescarse. Entonces el hombre oyó que el árbol le dijo: ya lo ves, como me has dejado vivir, te estoy pagando tu favor, pues te estoy dando sombra para que te refresques. Y si no te sombreas, te mueres de calor. Mira a tu mujer sentada bajo la sombra de mis ramas. ¿Cómo está bordando tu camisa? ¿No te da gusto? El hombre comprendió el favor que le había hecho el árbol y el favor que el árbol le estaba haciendo a él. Junta toda tu información recolectada y con apoyo de tu maestro comienza a redactar tu historia. Habrá 2 revisiones de los cuentos que quieras escribir al concurso. Puedes escribir más de un cuento por alumno. No te olvides que los cuentos se enviarán en Word con los datos del alumno al correo electrónico contenciosodeliteratura10@gmail.com o por WhatsApp a los números que aparecen en la pantalla. Durante junio realizaremos las revisiones necesarias para ayudarte a mejorar tu participación en el certamen.